¿Qué tal? Vamos a seguir ahora hablando de las series numéricas. Para poder conocer lo que es una serie numérica, tuvimos que haber empezado por la definición de una sucesión. Tuvimos un video en donde hablamos de las sucesiones, entonces aquí ya nada más lo retomo, dando por hecho que estás familiarizado con él. Una sucesión es una lista, una colección, un conjunto de números que siguen un orden determinado. Lo podemos denotar como el conjunto de números a sub n, de elementos a sub n, por llaves, y si lo desarrollas estaría separado por comas, ¿no? Por ejemplo, podrían ser los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etc., ¿no? Cuando nosotros hablamos de que de una sucesión nos podemos ir a una serie, es porque ahora, en vez de separarlos por una coma, los vamos a unir por un signo de más, es decir, vamos a sumar los elementos de una sucesión y eso va a hacer que se convierta en una serie. Las series pueden ser infinitas si siguen hasta el infinito sin detenerse, o finitas cuando las podemos detener en un número determinado de elementos, ¿verdad? Entonces, la notación para series es, recuerda, parte de una sucesión, pero en vez de comas ponemos un signo de más. Y lo que podemos decir es que se denota con el signo de sumatoria o sigma de todos los elementos a sub n, este es un sub, no lo vayas a confundir con un por, a sub n, donde n es un contador que va desde 1 hasta el infinito, ¿no? Entonces podríamos decir que esto sigue y sigue y sigue hasta el infinito. Se están sumando los elementos. Las series, importante, tienen un carácter. Y este carácter se estudia debidamente porque las series son muy útiles en resolver muchos problemas, y si tú conoces el carácter de las series, puedes dar una idea de cómo se están comportando. El carácter de las series puede ser convergente o divergente. Carácter convergente o divergente va a depender del comportamiento de una sucesión. Entonces, fíjate cómo parece que redundamos. De una sucesión cualquiera podemos formar una serie. La serie puede tener carácter, pero depende del comportamiento de otra sucesión diferente. No de la sucesión de la que partes, sino de otra sucesión diferente a la que le vamos a denominar sucesión S sub n. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjate bien. La sucesión S sub n es la que nos va a decir si una serie converge o diverge. Y a esa sucesión se le llama sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Entonces le vamos a poner, es la sucesión de sumas parciales. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el primer elemento, el primero S sub 1, es sumar nada más el primer término de la serie. A S sub 2 le vamos a llamar porque suma los dos primeros elementos de la serie. S sub 3 te suma los tres primeros elementos de la serie. Conste, fíjate que no te estoy diciendo que S sub 3 nada más toma a A sub 3, sino que toma los tres primeros de la serie. Si así seguimos, muchachos, y podemos hablar de S sub 6, quiere decir que sumarías los 6 primeros términos de la serie, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de sumas parciales. Bueno, si lo ves de manera vertical, ¿verdad? Estamos hablando de una sucesión, pero si lo ves de manera horizontal, estamos hablando de una suma, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una sucesión, S sub 1, S sub 2, S sub 3, y si lo vemos de manera vertical, estaríamos hablando de que se trata de una suma de tantos elementos como te lo indique el subíndice, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjate cómo vamos a definir el carácter de una serie. El carácter de una serie lo vamos a definir de acuerdo a un límite. Y vamos a limitar la enésima suma cuando n tiende a infinito. Es decir, queremos saber cuando esta suma tiene muchos elementos, es muy grande, hacia dónde se acerca. Si se acerca a un número que puedo denominar L o S, como tú quieras, si se acerca a un número, entonces la serie converge y se dice que ese es el resultado de su suma. Pero si este límite no existe
o es infinito, entonces la serie diverge. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, tenemos que armar una sucesión en este primer enfoque, en este primer acercamiento a las series, porque no siempre las vamos a poder determinar su carácter de esta manera, pero es el primer acercamiento. Vamos a ver cómo se comporta una sucesión, y luego, en base a eso, definimos su carácter.